Hola, ¿qué tal amigos? A nombre del Instituto de Formación, Educación y Trabajo les doy la más cordial bienvenida. Esta es la segunda parte del taller de comprensión lectura para el examen Exacer. ¿Ok? Estábamos viendo en la primera sesión acerca de diferentes tips que nos van a ayudar para nuestro examen. En esta ocasión vamos a hablar de los tiempos verbales, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes? Los que nos pueden ayudar muchísimo cuando estemos resolviendo nuestra nuestras preguntas, que quedamos son muy poquitas y que sin embargo son muy importantes. Nos van a venir los textos en inglés y tenemos que reconocer en qué tiempos están. ¿Ok? Tenemos diferentes tiempos verbales. Vamos a ubicar el presente simple, el presente continuo, el pasado, el futuro, el pasado perfecto, en fin, estos tiempos. Y por ahí también veremos algo de voz pasiva. Todo esto que corresponde a toda una formación en inglés, en realidad lo único que tenemos que hacer aquí es reconocer las estructuras para saber en qué tiempo nos proponen que contestemos. Okay, tenemos que elegir entre 4 opciones y tenemos que decir cuál es el tiempo más adecuado. Así que veamos un poco estas estructuras. Bien, aquí tenemos algunas estructuras. Vamos a comenzar con el presente simple, que ya habíamos visto, y que corresponde a la primera forma verbal. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos primero que hablar de algo o de alguien que corresponde al sujeto. Después, enseguida vamos a tener un verbo. Y el verbo tiene que estar obviamente que en presente. Recordamos, si es tercera persona, se le tiene que agregar una S o una ES, dependiendo cuál sea el verbo. Y ya si queremos dar los detalles, pues entonces tendremos que agregar un complemento. Aquí hay dos ejemplos. Patrick goes to the supermarket. ¿No? Patrick goes, aquí tenemos el verbo está en presente. Como es tercera persona, le agregamos ES al verbo go. ¿No? Patrick va al supermercado. El verbo está en presente, tenemos que identificarlo. My family speaks Japanese. My family es el sujeto. Speak es el verbo y el verbo está conjugado en presente simple. A este no se le agrega S porque my family corresponde a toda la familia. Entonces no debe llevar la S. Presente continuo. El presente continuo es cuando nosotros estamos desarrollando una actividad que todavía perdura en el presente aunque haya iniciado en el pasado. Es decir, la acción es continua, de allí su nombre. Brian is drinking wine. Brian está bebiendo vino ahorita, en este momento. Ah, bueno, quiere decir que entonces el verbo tiene que ser compuesto aquí con dos palabritas. Uno es el verbo to be, aquí lo tenemos, y el otro es el siguiente verbo con terminación ing. Ese es presente continuo y significa que está sucediendo la acción en este momento. You are doing the homework. Tú estás haciendo la tarea. Aquí tenemos verbo to be, recordemos you are, y después el verbo es do, con terminación ing. Entonces tenemos aquí otro tiempo verbal que es el presente continuo. Siguiente tiempo pasado. Aquí tenemos la conjugación de uno de los verbos, que es el verbo do, el verbo have, el verbo go, tenemos varios verbos. ¿Cómo se escriben en pasado? Do en pasado es did. La negación es didn't do. ¿Ok? Hacer, hice, no hice. Siempre vamos a poner didn't cuando decimos que no y luego el siguiente verbo. Entonces, no hice es didn't go. No tengo es no tuve, porque es pasado, es didn't have. Ok, aquí están los pasados de todos estos verbos. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Do significa hacer. Have significa tener. Go, ir. Be, ser o estar. Take, tomar o sujetar. Love, amar. Play, jugar o tocar un instrumento musical.
give, dar, run, correr, cook, cocinar, ¿vale? Algunos de los verbos y que suelen ser muy utilizados en los textos que les pueden poner, ¿ok? Sus pasados están aquí. Entonces, si yo tengo que poner algo en pasado, tengo que poner su forma en pretérito. Hay algunos que terminan en ed, se llaman verbos regulares, pero hay otros que de plano sí cambian, ¿no? Give, gave, ¿no? Sí cambian. Todos, cuando se escriban en negativo, al hablar del pasado, deben llevar antes didn't. Didn't go, didn't play, didn't cook. El único que es diferente es el verbo to be, ¿ok? El verbo to be, que es was o were, en pretérito negativo tendría que decir wasn't, weren't, ¿ok? Y aquí hay un pequeño ejemplo. My parents played basketball yesterday. They didn't cook anything. Mis padres jugaron basketball ayer. Aquí está, jugaron. Ellos jugaron. Played. Está en pasado. Mis padres jugaron basketball ayer. They didn't cook anything. Ellos, esto se refiere a mis padres. Ellos no cocinaron. ¿Okay? Está en pretérito, pero en negativo. Didn't cook. Ellos no cocinaron nada. ¿Ok? Bueno, ese es uno más. ¿Qué pasa con el verbo to be? Aquí vamos a conjugar el verbo to be en pasado. Yo soy, tú eres, él es, ella es. Esto ya se había visto en otro momento. Bueno, ahora vamos a ponerlo en pasado. Yo era, tú eras, él era, ella era. O acuérdense que también el verbo to be significa estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo, ella estuvo y así sucesivamente. Este es el verbo to be en pasado. Ahora el verbo do, que significa hacer. Ese no cambia. En pasado todos van a ser did. Yo hice, tú hiciste, ella hizo, nosotros hicimos. Todos van a llevar did. Y así es como podemos estructurar nosotros algunas de las oraciones en pasado. Hagamos algunos ejemplos. Algunos de los ejemplos están con verbos que no son el verbo to be. El último sí es verbo to be. Vamos a ponerlos. Mariah did exercise yesterday. Mariah hizo ejercicio ayer. Aquí tenemos el verbo, está en pasado. Your brothers walked for 2 hours. Tus hermanos caminaron por 2 horas. Aquí está el verbo en pasado. She didn't go to the school. Ella no fue. Recuerden, el verbo go significa ir, pero en pasado sería fue, ¿ok? En negativo, didn't go. Antes del verbo, el auxiliar en negativo. Ella no fue a la escuela. We didn't take your book. We didn't take your book. Nosotros no tomamos tu libro. Auxiliar didn't y enseguida el verbo en su forma simple. Ahora ya el verbo no se pone en negativo porque ya tiene el negativo el auxiliar. Con el verbo to be. Daniel wasn't a professional player. Daniel no era un jugador profesional. Recordamos que para el verbo to be, Daniel no era, se utiliza wasn't o weren't, depende el sujeto. Estos son algunos ejemplos de el pasado. Ahora veamos el futuro. Nosotros podemos escribir las cosas que van a suceder. Cuando estamos seguros de lo que va a suceder o es muy probable, o cuando tenemos una certeza, entonces hablamos del futuro simple y para eso se utiliza un auxiliar que es will. Es muy simple, después del sujeto tenemos que poner la palabra will y después el verbo en su forma simple. Así de simple. Entonces nosotros podemos decir yo compraré, ellos cenarán, nosotros venceremos, ¿no? Ese es el futuro simple. Entonces aquí no importa quién sea la persona, lo que importa
es que siempre vamos a utilizar will. Tenemos, por ejemplo, you will dance at 7 a.m. You will dance significa que ya está programado que tú bailarás a las 7 de la mañana. Tú bailarás. You will dance at 7 a.m. Ellos trabajarán esta noche. They will work this evening. He will buy new shoes. Él comprará zapatos nuevos, ¿ok? Cosas que van a suceder en el futuro y estamos totalmente seguros de ello. Pero hay otra forma que es el futuro idiomático. El futuro idiomático es cuando tenemos planes para el futuro y estamos pensando que vamos a realizar la acción. Entonces tenemos que utilizar el verbo to be y después vamos a poner going to. ¿Ok? Y después el verbo en su forma simple y luego el complemento. Es más elaborado. En español sería: yo voy a vender mi camioneta. Nosotros vamos a estudiar juntos. ¿Vale? Estamos programándolo, estamos pensando lo que vamos a hacer, estamos haciendo planes de lo que vamos a hacer. Ahí es donde utilizamos el going to. ¿Ok? Algunos ejemplos son los siguientes. Tú vas a cantar a las 7 de la mañana. You are going to sing at 7 a.m. Ellos van a trabajar la próxima semana. They are going to work next week. Están planificándolo, ¿ok? He is going to learn a new language. Él va a aprender un nuevo idioma. El verbo to be debe ser el que le corresponde a cada sujeto. El verbo to be para he es is. El verbo to be para they es are. El verbo to be para you es are. ¿Ok? Mr. Portland and his wife are going to prepare some desserts. El señor Portland y su esposa van a preparar algunos postres. ¿Ok? Son dos personas, quiere decir es they. Ellos van a comprar. Lo podemos decir en forma negativa. Si nosotros tenemos que decir yo no voy a hacer algo, entonces lo único que tengo que hacer es poner en negativo el verbo to be. Alguien no va a hacer algo, ¿ok? Y para eso utilizamos I'm not. Cuando estoy hablando de mí. Yo no voy, ¿ok? O puedo decir he, she o it. Y para eso se utiliza is not. La contracción de is not es isn't. ¿Ok? La contracción de are not es aren't. Depende del sujeto. Aquí están los ejemplos al respecto. Yo no voy a beber alcohol esta noche. I am not going to drink alcohol tonight. Tú no vas a ayudar a ese pobre hombre. You aren't going to help that poor old man. Ella no va a robar zapatos nunca más. She isn't going to steal shoes anymore. Tanya's dog, o sea, el perro de Tania, no va a comer esa comida asquerosa. Tanya's dog isn't going to eat this nasty food. Ok, por último vamos a ver este tiempo que es el presente perfecto y que es muy utilizado. Corresponde en español al antepresente. Yo he olvidado mi dinero. Nosotros hemos estudiado muchas veces juntos. Ustedes han venido a mi casa. ¿Ok? Ese es el presente perfecto. En inglés se estructura con el verbo haber como have o como has, si es que es tercera persona. ¿Ok? Y después de esto, entonces ya ponemos el otro verbo, pero en participio. Los participios son muy importantes y hay que irlos identificando.
Aquí tenemos algunos ejemplos. Ellos han roto un vaso. Han roto. They have broken. Have es el auxiliar. Aquí tenemos el verbo haber. Y después el verbo romper, pero en participio. Se dice roto, ¿no? Roto es el participio de romper. Entonces en inglés roto se dice broken. They have broken a glass. Ellos han roto un vaso. ¿Qué significa? Eso ya pasó, es el pasado, sí, pero puede volver a suceder. Persiste, es probable que pudiera volver a suceder. Por eso se utiliza el presente perfecto. ¿Ok? Siempre va a llevar have o has. Y después siempre va a llevar un participio del verbo que estamos conjugando. En este ejemplo dice, you have bought many bananas. You have bought many bananas. Bought es el participio del verbo comprar, es decir, comprado. Tú has comprado muchos plátanos. You have bought, ¿no? El verbo comprar es to buy, pero en participio es bought. You have bought many bananas. ¿Okay? Siempre que veamos el verbo have y enseguida un participio, ese es presente perfecto. Tercera persona, she. En lugar de have voy a escribir has porque es she. Y luego el participio, ese sí debe ponerse siempre. Ella ha dado demasiado dinero. She has given too much money. Too much significa demasiado. ¿Ok? ¿Lo puedo poner en forma negativa? Sí, podríamos poner, por ejemplo, nosotros no hemos, we haven't finished. Nosotros no hemos terminado el trabajo. ¿Ok? Lo único que hacemos es que el verbo have va en negativo. Y después el negativo. Y después el participio. Eso no cambia. ¿Ok? Bien. Estas son las diferentes formas que pueden venir en nuestro examen. Son diferentes estructuras. Hay que ubicarlas. Hay que saber cuál es la que está utilizada en el texto que nos pongan. Y responder en consecuencia. ¿Ok? No tiene más complejidad que eso. Bien. Por ahora hemos llegado hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en una nueva emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.